pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan, gente? Bien. Espero que estén todos bien. A ver. ¿Qué tendrá que ver esto con el programa? Dirán. Hoy vamos a hacer un especial. ¿Por qué?
Porque estos días que pasaron estuve viendo la película esta 1985, la de Darín con Peter Lanzani, que habla sobre lo que fue el juicio a las juntas militares. A la junta militar en realidad. Cuenta lo que fue el armado del grupo de trabajo, lo que fue el trabajo, lo que fue recabar datos, lo que fue conseguir testigos, las amenazas que tuvieron y demás. Bien, recordemos que esto fue, creo que la orden de iniciar con el juicio fue en el año 84, si mal no recuerdo, y el juicio fue en el año 85. Fueron 4, 8, 12, casi 4 meses. Casi 4 meses de presentación de testigos, de alegatos, de defensas, en los cuales se llega a enjuiciar, a dar condena a los principales miembros de la Junta Militar. Estuve viendo videos, recabando testimonios, recabando datos. Sigo hoy, 27 de octubre del 2022, viendo videos. Porque, a ver, yo tengo una postura. Muchos me van a criticar, otros van a coincidir y otros van a estar en desacuerdo. Que esto fue una guerra civil, fue una guerra civil. Que fue una guerra contra un gobierno, fue una guerra contra un gobierno. Pero ¿qué pasa? Que la Junta Militar que estaba de gobierno tenía toda la orquesta y toda la música para desarrollar esa sinfonía macabra que fue el proceso de reorganización nacional. ¿Sí? Que hubo abusos, hubo abusos. Que hubo muertes, hubo muertes. A ver, que hubo abusos por parte de las fuerzas militares, un montón. Que hubo desaparecidos, y hay hoy desaparecidos, de aquella época, un montón. ¿Qué sucede? Que la historia como historia misma debe ser recordada. La historia como historia misma debe ser estudiada. La historia como historia misma uno la tiene que memorizar. Este programa de hoy no tiene el mismo ritmo de los otros, que uno jode, hincha las pelotas, llama por teléfono, sino que me quiero dar el gusto de hacer un especial. El ver la película esta en 1985 me despertó esa necesidad. A ver, como digo, yo prácticamente en un mes cumplo 50 años. O sea, soy de la década del 70. Viví esa época que legalmente arranca en el 76 y termina en el 83. Pero ya desde el año 74 y 75 se realizaban secuestros, se realizaban las chupadas, como decían en la jerga los milicos, perdón, los militares, para no ofender a nadie. Pero ya veníamos de épocas anteriores, de los famosos comandos parapoliciales, de la época del 70 y pico, de Isabel Perón y demás, ¿sí? López Rega y toda esa banda, ya que ya veníamos de un proceso. ¿Qué sucede? Cuando asume la Junta Militar, deciden armar el proceso de reorganización nacional. No estoy leyendo, sino que estoy acomodando las ideas, porque el tema es apasionante, pero lo que tiene apasionante lo tiene de difícil.
Porque hoy día, año 2022, todavía hay parcialidades que defienden a los militares, todavía hay parcialidades que defienden a la guerrilla. Todavía hay familiares buscando militares, todavía hay familiares buscando guerrilla. A ver, yo me refiero en estos términos porque es como se los identificó en esa época, ¿eh? Para un lado o para el otro son personas. Para un lado o para el otro son personas. Que puedan tener una ambigüedad en cuanto a los sentimientos, y sí. Porque viendo las cosas que vi, escuchando las cosas que escuché, uno puede notar, ver, escuchar y sentir la miseria humana. Creencias, convicciones de un lado, creencias, convicciones del otro. Defender una ideología, que gracias a Dios yo la puedo defender, gracias a Dios mis hijos la pueden defender hoy día. ¿Por qué? Porque defender una ideología era peligroso, ¿sí? Llevar barba y bigote era peligroso. Llevar bigote era peligroso. Tener el pelo largo era peligroso. Tener el pelo corto era peligroso. Tener amigos militares era peligroso. Tener amigos de la guerrilla era peligroso. En mi ciudad, la ciudad de La Plata, fue uno de los tantos lugares muy castigados en esa época. De hecho, ustedes saben el caso de los chicos de la noche de los lápices, que es cuando chupan en una noche a los cabecillas montoneros. A ver, no es lo que digo yo, sino lo que se comentó. Cabecillas montoneros, guerrilleros de las escuelas secundarias, que en realidad eran pibes que estaban reclamando por un boleto estudiantil. Repito, defendiendo sus ideologías, de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la Juventud Peronista, de lo que sea. Pero eran pibes, entre 12 y 17 años, ¿sí? Que por hacer un reclamo y por defender una ideología, a la mayoría hoy lo siguen buscando. Vamos a tener al final del programa un pedacito de las palabras de Pablo Díaz, quien es uno de los sobrevivientes de esta etapa nefasta de lo que fue la historia acá de la ciudad de La Plata. Así que sin más, les voy a dejar el primer tema musical y cuando volvemos arrancamos con el especial de la Bici Rota Radio. Espero les guste. Me llevó laburo hacerlo. Van a escuchar, como recién escucharon, los alegatos de Trasera. Van a escuchar a Videla hablando sobre lo que era para él un desaparecido. Vamos a escuchar algunos testimonios del juicio. No me va a alcanzar un programa para hacerlo, pero me quería dar ese gusto. Así que, gente, espero que lo disfruten, espero que les gusten y nos estamos viendo en un ratito. Can't
Looking back in front of me in the misery. Through the eyes of love I see, I'm really looking out of him. We all got a problem, got a way that means. My heart goes out of water. What is a making man? Put my mind in tight through, try to make it right. Mind in tight through, every day and every night. Mind in tight through, bring it all around. Mind in tight through, from the last of town. Yes, I'm walking tight through, searching on the word. Walking tight through, see the boys and girls. Walking tight through, let's make it right. Walking tight through, do it tonight. Ah! Walking tight through. Bueno, y así pasaba un cover de Stevie Ray Vaughan. El primer testimonio que vamos a escuchar es de Ana María Mohamed, que fue detenida el 11 de noviembre de 1976. Hizo un derrotero, estuvo en La Perla, en La Ribera, La Perla Chica. Fue liberada en diciembre de 1982. Recordemos que La Perla, La Ribera, La Perla Chica es en la provincia de Córdoba. Fue uno de los lugares, calculo, uno de varios lugares, pero este fue uno de los más sanguinarios, más sangrientos de los distintos centros clandestinos de detención y exterminio como era este. Según comentaban algunos testigos, cada vez que escuchaban un camión Mercedes-Benz era porque los levantaban, se los llevaban y los ejecutaban. Así que bueno, les dejo un cachito del audio de Ana María. Conste, quiero aclarar que los audios son tomados de las declaraciones, ¿sí? De las declaraciones que hicieron en el juicio a las juntas. Acuérdense de eso, ¿sí? Son audios tomados de las declaraciones en el juicio a las juntas. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el juicio a las juntas, la transmisión por televisión no tenía audio, sí la de radio. Entonces, o sea, cuando transmitían no pasaban el audio por televisión y transmitían sí con audio por radio. Obviamente, pues si transmiten imagen por radio. Así que bueno, gente, acá les dejo el audio. En 1977, octubre aproximadamente, me trasladan al tercer cuerpo y me dicen que, bueno, yo estaba vendada todo el tiempo y viene alguien y me lee 3 nombres y me dice elegí un nombre. Yo hasta la fecha no sabía nada y bueno, yo elijo el más fácil, Romero. Y me dicen, bueno, ese va a ser tu defensor porque estás en consejo de guerra.
Y Hasta esa fecha, octubre del 77, usted dijo que había sido detenida el 11 de noviembre del 76. ¿Estuvo a disposición de qué autoridad? Bien, a nosotros en la cárcel nunca se nos informó cuáles eran nuestras condiciones legales. En general, en la cárcel nos decían ustedes son paquetes y acá quien manda es el tercer cuerpo. Bueno, después en el Consejo de Guerra me decían que en principio no estaba clara la figura que me iban a hacer o cuál era exactamente la acusación que me iban a hacer. El que era mi defensor, que es Romero, en un momento me lleva a un costado, yo estaba vendada y me pone la pistola acá y me dice, bueno, vos acá tenés que declarar todo porque si no yo no te voy a poder defender. En realidad me toman declaraciones fundamentalmente acusándome o indagando sobre la cuestión de que yo había participado o no en un homicidio. Después no vuelvo más y en enero del 78 me llaman a la cárcel, a la parte de oficinas, y se presenta un militar y me dicen, bueno, el Consejo de Guerra al que vos has ido antes se ha disuelto. Entonces se va a formar un nuevo Consejo de Guerra. Y Es yo voy decir, a que no hubo sentencia en este primer No, Consejo de Guerra. no. ¿Cuál es la fecha del segundo? Enero del 78. Y me dice, bueno, yo voy a ser tu defensor, pero te quiero aclarar aquí que para mí vos y todos ustedes tienen que estar todos muertos, todos bajo tierra. Yo estoy acá por obligación, a mí me dijeron vení, tenés que participar en un juicio y yo vine. Entonces, tenés que declarar todo, porque si no declarás, bueno, vos ya sabés qué es lo que yo pienso. Me llevaron nuevamente al tercer cuerpo, nuevamente el mismo proceso, tampoco ahí está clara cuál es la carátula que se me hacía, pero se me vuelve a indagar sobre lo mismo y yo me vuelvo a enterar de cuáles son los resultados en enero del 79, en que vuelven a llevarme al tercer cuerpo y me dicen el Consejo de Guerra anterior se ha disuelto. Armamos un nuevo Consejo de Guerra. En ese Consejo de Guerra yo no he conocido cuál era el defensor. Es decir, que en los dos primeros no hubo sentencia. No hubo sentencia. Y en ese Consejo de Guerra la resolución fue que yo pasara a Justicia Federal. ¿Y pasó usted de la Justicia Y Federal? pasé a Justicia Federal aproximadamente en julio del 79. ¿A disposición de qué juez? A disposición del Juzgado Federal número 2 de Córdoba. El juez Puga. ¿Y qué ocurrió con la causa? Bueno, la condena fue de 5 años y medio por asociación ilícita calificada, cosa que yo aún hoy considero injusta, y que al cabo de 6 años de cárcel he salido en libertad. Y así pasaba otro de los testimonios que vamos a tener en el programa. Tuvimos primero el alegato de Estracera. Acá acaba de escuchar el testimonio de Ana Mohamed. Si escucharon las fechas, ella cae detenida el 11 de noviembre del 76 y fue liberada en diciembre de 1982. 6 años estuvo detenida. Ella pasa al Poder Ejecutivo bajo la causa de asociación ilícita. Después van a tener otros casos, por ejemplo el de Pablo Díaz, que lo liberan, lo pasan al Poder Ejecutivo Nacional. El día que lo pasan al Poder Ejecutivo Nacional, argumentan de que fue detenido ese día repartiendo panfletos guerrilleros. Así que bueno, se inventaban todas esas excusas para justificar las detenciones y las atrocidades que hacían, ¿sí? Pero repito, yo no hago juicio de valores, no estoy ni de una vereda ni de la otra, estoy de la vereda de que esto no se tiene que repetir.
Estoy de la vereda del cual hay que creer en la justicia. Estoy en la vereda en la que la justicia es la que dictamina adentro o afuera. ¿Sí? Así que bueno, vamos a un temita más. Y cuando volvemos vamos a tener un testimonio. Un poquito largo este que viene, pero lindo de escuchar, porque es un ex sargento de la Policía Federal el que habla, contando, ¿sí? Lo del atentado con la bomba en Coordinación General, que es lo que yo hablaba. A ver, había abuso de un lado, abuso del otro. Fue una guerra civil, ¿sí? Entendámoslo. ¿Sí hubo abusos? Sí hubo abusos. Pero en ambos lados batallaron, ¿sí? Había combatientes en ambos lados. Vamos a un tema y ya volvemos. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I am far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I've been wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between two lovers and the love you leave behind. You headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Just a shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. Ooh, how would it be if we were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? Ooh, there's no making sense of it. Everywhere I go, I bound to lose. Oh, yeah. Too much love will kill you, just as sure as not at all. Power when I see you, make you bleed and scream and crawl, and the pain will make you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time.
Nombre y apellido. Armando Víctor Luchina, Edad. 35 años, Estado civil. casado, Profesión u oficio. empleado de seguridad industrial. Señor Luchina, ¿perteneció usted a la Policía Federal? Pertenecía a la Policía Federal desde el año 1971 a 1980, con destino los primeros 7 años en Ex Coordinación Federal, Seguridad Federal. ¿Qué cargos desempeñó mientras estuvo afectado a servicio en Coordinación Federal? Ingresé como agente en la Policía Federal y fui ascendiendo por orden de antigüedad hasta el grado de cabo primero, suboficial. Con motivo del atentado que se produjo en Coordinación Federal en el año 1976, ¿tiene usted conocimiento que se haya dispuesto alguna forma de represalia? En el año 1976, el atentado fue hecho en el Casino de Seguridad Federal, 12:20 del mediodía. Yo me había retirado media hora antes. Realizaba adicionales en la Facultad de Psicología. Creo que esa noche yo no entré a prestar servicio porque se había puesto vallas de seguridad, se había colocado el servicio de guardia de infantería. No recuerdo si fue un día después que volví al normal servicio de prevención, guardia de prevención de seguridad federal. Y allí sí tomé conocimiento de una especie de venganza que se tomó en cuanto a los detenidos que se encontraban en seguridad federal. Fueron todos retirados de sus sitios donde se encontraban, sacados del edificio, muertos y esparcidos por la ciudad. ¿De qué forma tomó usted conocimiento de este hecho? La mayoría de la gente que trabajaba ahí eran compañeros de tareas. A ver, acá en este testimonio lo que está explicando es que luego del atentado, se atenta contra el casino de la Policía Federal ahí en el edificio de la Ex Coordinación Federal. Muere personal policial, quedan heridos personal policial. Y en respuesta a ese atentado, lo que hacen es tomar represalias con la gente que tenían detenida. ¿Sí? Entonces toman represalia con la gente que tienen detenida a modo de venganza. Es lo que estaba explicando este señor Armando Luchina, quien era sargento de la Policía Federal en esa época, cabo. Bien, continuamos un cachito más con el argumento. ¿Por dichos de compañeros suyos? Por dichos de compañeros míos, por dichos de personal que era de guardia de prevención, porque nosotros formábamos la guardia de prevención, que era la guardia del edificio y la custodia de los detenidos. ¿Puede usted proporcionar al tribunal los nombres de estas personas? ¿De los detenidos? No, de quienes le comentaron a usted la represalia que acaba de comentar. Mismos compañeros de tareas, porque yo la primera noche creo que fui al Hospital Churruca a custodiar los compañeros heridos, los que habían salido lesionados por el atentado. Y los demás compañeros, cuando reingresé a mi turno ordinario, fue el comentario unánime de que la mayoría de los detenidos que estaban en el edificio habían sido sacados y muertos. Es decir, fue general el comentario porque era general el conocimiento que se tenía del hecho. En agosto de 1976, ¿participó usted en el traslado de 30 personas detenidas en ese momento en Coordinación Federal? Sí, señor. Eran 30 personas. Yo en
en una manifestación anterior que había hecho. Recuerdo esa cantidad porque se iban contando a medida que se los iba apilando adentro de un camión con puertas posteriores en el playón de Seguridad Federal, en un playón descubierto, donde ingresan los coches de los jefes de ese edificio. Era un coche del ejército, un camión del ejército, y ahí iban bajando los detenidos de los pisos, de los distintos pisos donde se encontraban, e iban siendo prácticamente arrastrados. Yo participé en eso, en el traslado de esos detenidos, porque mi suposición y la de las demás personas que estaban trabajando conmigo era de que se encontraban drogados, y era manifiesta la forma de caminar, la forma de conducirse, las expresiones. No había los gritos que uno se acostumbran a escuchar. ¿Puede usted precisar la fecha en que esto ocurrió? La fecha que eso ocurrió no la sé con exactitud, pero al día posterior salió en los diarios la noticia de que aparecieron dinamitados, y creo que mencionaban esa cantidad también de personas. Es decir, daba la notable casualidad de que la misma cantidad de personas que habíamos nosotros ayudado a trasladar eran las que aparecieron dinamitadas. Y ahí está lo que yo les decía en cuanto a las atrocidades. Bien, fue un grupo guerrillero, puso una bomba, explotó. La ex coordinación federal, hubo muertos, hubo heridos, como explica acá Armando Luchina en el hospital Churruca. Se tomaron represalia, cargaron 30 personas en un camión del ejército. Argumenta no recordar la fecha, pero sí argumenta un hecho, que fueron dinamitados. O sea, me metes una bomba, te bombardeo. Me metes una bomba, te bombardeo. Y así se manejaban. La famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, por lo que estoy escuchando, Ojo que yo hay muchas cosas que desconocía. Muchos de los testimonios los escuché un rato antes de hacer el programa. Algunos no los voy a poner. Algunos testimonios no los voy a poner porque la verdad que son atroces y horrorosos, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con criaturas. Eso a mí no lo pienso poner. No lo pienso poner. Por eso digo, hubo muchísimos abusos por quienes tenían el poder, por quienes tenían todo, ¿sí? Para esas personas, y repito, personas, el otro valía nada. El otro valía nada. A ver, del momento que torturan a una embarazada, del momento que una embarazada que llegó a parir, le sacan la criatura, se la dan a otro y le meten un tiro en la frente a la persona que acaba de parir, es porque no se valora la vida humana. ¿Están entrenados para hacer eso? Yo creo que no. Pero en ese momento la patota estaba entrenada para eso. No he escuchado, desconozco si sí o si no, aclaro, desconozco si sí o si no, porque estos temas hay que tratarlos con mucho cuidado, con mucho cariño y con cierto tacto, porque repito, si uno no lo toca con cierto cariño y con cierto cuidado, se puede ofender a cualquiera de las dos partes que estén escuchando. Porque repito, están los detractores de la guerrilla y están los detractores de los militares. Entonces yo trato de hacer un programa que tenga
una valoración histórica de esto. Y ya digo, por el solo hecho de haber visto la película en 1985, empecé a recabar información, empecé a ver. Y quería hacer este especial, que tenga que ver con esto que fue el famoso y llamado proceso de reorganización nacional. Bueno, vamos un poquito más de música y volvemos con un testimonio más. No se vayan, quédense que está bueno, hay que hacer historia. Vos, pendejo que estás escuchando, que no tenés ni la más puta idea de lo que es esto, ¿sí? De lo que fue esto, escuchá, enterate, ¿sí? Que andás por ahí diciendo que militás. Bueno, militá, pero enterate lo que fue la historia nuestra. Ya volvemos. All right, let's get right to it.
All right, she did it. Lord knows I'm a voodoo child. I'm a voodoo child. Voodoo child. See you later, man. See you at the Tulalip, I hope. Man. Kevin Adams on bass guitar, Rick Spanum on the drums. I guess it had to be short today, but if you want to hear a long show, come on out to Layla. Randy Hansen, we'll give it all to you. Thank you, Randy. Randy, come back. Randy, come back. I have something special for you. You know we love Randy, and I just want to let everybody know how much we love him. I'm giving Randy a Award of Excellence in honor of outstanding performance and dedication. We present Randy Hansen with this certificate of recognition for high standards of excellence in World's Best Jimi Hendrix Tribute Musician. ¿Se acuerdan que yo en el bloque anterior les decía que la vida del otro valía nada? La vida del otro valía nada, pero hablo desde chicos, hijos, las abuelas de Plaza de Mayo reclamando a los nietos, desaparecidos, aparición con vida de las madres de Plaza de Mayo, que puedo compartir y no compartir criterios con doña Eve. Es más lo que no comparto que lo que comparto. Muchas cosas que no creo, pero bueno, son personales mías. Lo que decía, la vida valió nada, la vida era nada, la vida del otro era nada, de un lado y del otro, la vida era nada. Hay un momento que el presidente de ese momento, Jorge Rafael Videla, hace una conferencia de prensa con periodistas, en la cual se le hacen, bueno, un montón de preguntas, y un periodista, José Ignacio López, que después fue vocero de Raúl Alfonsín, fue el vocero presidencial de Raúl Alfonsín, le hace una pregunta a Videla, en la cual Videla se pone muy incómodo ante esa pregunta, y le pide cómo es el tratamiento ante los habeas corpus respecto a los desaparecidos. Y Videla dice esto. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que... La visión cristiana de los derechos humanos. La visión cristiana de los derechos humanos. Es una incógnita. Ni vivo ni muerto, está desaparecido. Es una incógnita. Si aparece vivo, tendrá un tratamiento X. Y se comprueba el fallecimiento, un tratamiento Z. Visión cristiana de los derechos humanos. Había que tener sangre de pato, ¿eh? Que los patos me disculpen, por favor, con quién los estoy comparando, ¿no? Pero había que tener sangre de témpano para hablar así. Había que tener una personalidad de la reputa madre, o ser un gran hijo de puta. Eso queda a criterio de ustedes. Una personalidad de puta madre o un gran hijo de puta. Vuelos de la muerte, venta de bebé, tortura, fusilamiento. La tortura psicológica. Yo la otra vuelta estaba escuchando un caso de un médico, que no tengo el audio porque está en el libro Nunca Más, el testimonio, que el tipo relata que era médico en una salita en un barrio. No recuerdo el nombre, si no se los doy, les juro, pero no lo recuerdo. Una noche le caen a la casa, lo secuestran a él, a la mujer, a las hijas, los chupan, los trasladan. Llegado al lugar, los separan. Él calcula que estuvo en La Cacha, el centro clandestino de detención La Cacha. Recibió miles y miles y miles de tortura el hombre este, por ser médico en una salita en un barrio pobre, de ponerle picana en las encías, a retorcerle los testículos con una tenaza o con una pinza. Hay una parte que él comenta, que está en el libro de Husay, libro de medicina, en la cual hay una foto de un tipo que lleva los huevos en una carretilla del tamaño que tienen. Aquel que lo quiera lo busca, el libro de Husay, fíjense la foto que está. Un tipo que lleva las pelotas, los huevos, los testículos, adentro de una carretilla. Él contaba que los huevos de él estaban iguales, pero de color azul, de las torturas que recibió. Apenas podía ver
por los golpes que le dieron en la cara. Terminó con una disfunción renal, costillas quebradas. Los huevos, como le dije, tamaño FIA 600 más o menos, con esa visión cristiana de los derechos humanos. Muchos acusan que la iglesia también estaba metida. Muchos acusan que los arzobispos, los nuncios apostólicos estaban metidos. Está el caso de las 2 monjas francesas que fueron víctimas de los famosos vuelos de la muerte. Para aquellos que no saben lo que eran los vuelos de la muerte, eran los detenidos, se les suministraba lo que le decían el pentonaval, eran subidos a aviones, tanto en el mar como en el río, por parte de la Armada, y eran lanzados al mar o al río con ese pentonaval encima, cosa de que no se pudieran defender. O sea, no pudieran nadar. Vas al fondo, punto. Fue una época de mierda realmente, Fue una época realmente de mierda. La otra vuelta fue justo aniversario del tema de la noche de los lápices. Se hacen todavía acá en la ciudad de La Plata, se siguen haciendo las marchas conmemorativas a la noche de los lápices. Y calculo, sin quedarme corto, que el 30% de los que van a la marcha saben lo que pasó. Le sumamos un 20% más, escuchó algo. El otro 50% calculo que va para no ir a la escuela. Lean, investiguen, estudien. Esto es historia, chicos. Esto es historia. No la voy con que sea un tema en la escuela. A mí el adoctrinamiento no me va. Como sé que hubo muchos años de adoctrinamiento en las escuelas, de que tenés que estudiar estos libros. No, esas cosas no. Sí, el adoctrinamiento no está bueno. Sean inteligentes y piensen por ustedes mismos. Sean conscientes de ustedes mismos. Después, al final del programa, vamos a poner un audio de Pablo Díaz, estando en el lugar donde estuvo detenido, que es el Pozo de Banfield, y lo que él recuerda. Quédate, no te vayas, que ahora vamos a escuchar la declaración de Edgardo Andreu, un ex capitán de la Armada. Escuchá lo que dice y después comentame qué te parece. Diga su nombre y apellido. Edgardo Samuel Andrew. Edad. 65 años. Estado civil. Viudo. Profesión u oficio. Profesión u oficio. Capitán de navío retirado. ¿Conoció usted a la señora Selma Julia Ocampo? Sí, la conocía. ¿Sabe si ha sido privada de su libertad? Sí. ¿Puede usted relatar sintéticamente al tribunal las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ello ocurrió? Sí, señor. La noche de referencia, no recuerdo la fecha, yo estaba durmiendo cuando llamaron a la puerta de mi casa. Yo vivo en un departamento en La Lucila sobre Avenida Libertador, primer piso. Sería de 12:30 a 1 de la mañana. ¿Puede precisar, aunque más no sea, aproximadamente la fecha?
Era el año 76, después de mitad de año, no puedo recordar exactamente qué mes era, agosto o septiembre. Me levanté con cierta aprensión, dada la hora en que llamaban, y fui a mirar por la mirilla de la puerta. Allí vi un grupo armado de 6 o 7 hombres. Entonces pregunté, ¿qué pasa? Y uno de ellos, que estaba pegado a la puerta, me dijo, es el ejército, abra la puerta. Entonces yo, sin titubear, le contesté, no abro la puerta y llamo a la policía. Me dirigí al teléfono y llamé a la seccional primera de Vicente López, cuyo número lo sé de memoria y que es la que me corresponde por mi zona. El oficial que me atendió me recibió los datos que le di, soy fulano de tal, hay un grupo armado que quiere entrar en mi casa. Cuelgue, le llamo enseguida para confirmar. A los pocos segundos llamó de nuevo, le volví a confirmar mi nombre, apellido, dirección y un grupo armado que quiere entrar a mi casa. En ese momento yo estaba absolutamente convencido de que se trataba de un grupo subversivo que me venía a secuestrar, dada mi condición de militar retirado. Habrían pasado unos 4 o 5 minutos cuando desde la calle, no más tiempo, más o menos eso, desde la calle se oyó una voz que gritaba, yo no sé si por alta voz o en forma directa, que gritaba que salgan con los brazos en altos. Me aproximé y miré por el balcón y vi un grupo de gente, mejor dicho, de soldados, que se desplegaban a lo largo de la casa. Mientras tanto volvieron a gritar que salgan con los brazos en alto. Yo, después de eso, me dirigí a la puerta nuevamente, observé por la mirilla, creo, no recuerdo bien, pero ya estaba este grupo de gente conversando con la encargada. Luisa Aranda, creo que se llamaba la encargada, que estaba entonces en la casa. Y aparentemente habían ubicado el departamento que buscaban, porque estaban enfrente. Quiero aclarar que el palier da a 4 departamentos. El mío es el B, el de Selma Ocampo era D, el D, justo el que está enfrente. Bueno, después que hicieron ese último anuncio a viva voz, que salgan con los brazos en alto, directamente se oyó una descarga de fusiles sobre el frente de la casa. Por supuesto, con mi señora nos tiramos al suelo y esa descarga habrá durado unos 30 segundos más o menos. Evidentemente era para amedrentar a los que estaban adentro para que salieran. Y volvieron a gritar a viva voz que salgan con los brazos en alto. Pasó el momento ese del tiroteo, me dirigí a la ventana que da hacia la calle y observé que el grupo este de desconocidos salía con los brazos en alto y la gente esta que yo supuse siempre que era del ejército los apuntaba con los fusiles y los obligaba a identificarse. Bueno, pasado eso, aparentemente esta gente se identificó y volvieron a subir y continuaron con el procedimiento que traían. Y el ejército después se retiró. Yo después me retiré a dormir y esta gente no volvía a estar espiando más por la mirilla y esta gente se dirigió al departamento de enfrente. Yo no vi más y a la mañana siguiente ya supe que se habían llevado a la chica y además me enteré también por la madre de ella de que había otra chica más. Yo ignoraba que estuviera esta chica Nocetti. ¿Saben cuántos aparecieron de esta chupada? Porque así le decían, pues iban a chupar. La madre sola.
Ustedes escucharon el relato, ¿eh? Cómo fue, que la puerta, que llamó la cana, que la... Bueno. La única que apareció es la madre, digamos, de la familia. Era así el modo de actuar que tenían. Llegaban a una casa, levantaban todo el mundo, se iban. Si no estaba la persona, esperaban a que llegara, armaban lo que se llamaba la ratonera. Se quedaban adentro de la casa, horas, días, esperando que viniera quien tenía que levantar, que chupar. Para eso, los desastres que hacían adentro de las casas, ¿no? Esto que yo comento está todo narrado en los libros, en los testimonios. Yo tuve la suerte de no haber vivido eso, pero sí tengo amigos que han pasado por eso, han perdido familiares por eso. Hubo gente que la obligaban a matarse bajo amenaza de que iban a matar a la familia y demás. Unos hijos de puta con toda la letra. Quiero que escuchen ahora, para el final del programa, la declaración de Pablo Díaz. Pablo Díaz es el único que quedó en libertad de los chicos desaparecidos en la noche de los lápices. Porque uno tiene lo famoso de la película, ¿eh? Hacha, Falcone, Díaz, Húngaro. Pero en total fueron 232 chicos que actualmente siguen desaparecidos. 232 pibes que siguen desaparecidos. De entre 12 y 17 años. Torturadas, violadas las chicas, como le comenta Claudia Falcone a Pablo Díaz. En la película se nota, se ve, cuando ella le dice: no te puedo ofrecer nada, Pablo. En Arana, por el pozo de Arana, por la comisaría de cuatrerismo de acá de La Plata, cuando me torturaban, me violaban por adelante y me violaban por atrás. Está hablando una chica de 16 años. Vamos al testimonio de Pablo Díaz y cerramos con el programa. Me llevan abajo al otro piso y había un oficial del ejército que le dice: miren cómo está, hay que limpiarlo, hay que recuperarlo. Este se salva, no lo vamos a ejecutar. Me sacan, ahí sí, la cinta, me tiran. El oficial dice: miren cómo tiene los ojos, porque estaban todos llagados, las marcas. Y cuando yo vuelvo, me dan una camisa, un pantalón. Y cuando vuelvo acá, me dice: no hables con nadie. Se ponen contentos. Me empiezan a decir que vaya a la casa, que les avise a la mamá, al papá. Claudia deja de hablarme. La escucho que llora del otro lado. Me vienen a buscar. Ella empieza a gritar junto con todos los chicos: no nos olvides. Yo les digo: van a salir todos.
Le pido al guardia que me deje verla a Claudia. Me dejan, me llevan, abren la puerta. Y se estaba contra la pared. Me pide que no la mire. Vienen, me sacan. Me dejan que les grite. Van a salir todo. Y todo. Panchito, Horacio, Claudio, María Clara, todos estaban contentos. Todos estaban contentos. Les dije que iban a salir. Y sé que cumplí. Sé que cumplí. Que los hice aparecer. Sé que los hice aparecer. En los chicos secundarios. Sé que los hice aparecer. ¿Qué más se puede agregar a esto, no? ¿Qué más se puede decir de esto? Saqué los testimonios de distintos reportajes. O sea, fui un ladri. Pero quería compartirlos con ustedes. A los testimonios del juicio no importa porque están en cualquier lado. Yo recuerdo cuando iba al secundario, en el año 87, más o menos por ahí, que fue a hablar Pablo Díaz al Industrial. Yo iba al Albert Thomas. Contaba cosas y eso, y era impresionante ver cómo el tipo se emocionaba al relatar estas cosas. Debe haber sido muy difícil haber pasado por todo eso y saber que del grupito del que vos te movías quedaste vos solo. Hay algunos que comentan que entregó al resto y por eso salió. Hay otros que comentan que entregó a los de la agrupación guevarista y por eso salió. Y están los que comentan de que salió porque realmente era un perejil. A ver, lo digo en el buen sentido de la palabra y sin insultar, Acá el término perejil se le da al que no tuvo nada que ver. Que realmente no tuvo nada que ver. Solamente él sabe lo que pasó. Solamente él sabe lo que vivió. Lo escuché yo y lo que es la historia lo escucharon mis hijos también en la escuela. Y es un tipo que pasado los años se sigue emocionando y se le siguen cayendo las lágrimas. Y la puta madre, había que tener huevos para volver al lugar donde estuviste, Fíjense, está acá en los videos del señor Tube, está esa entrevista. Pablo Díaz vuelve al pozo de Banfield, algo así. No se puede agregar nada más. No se puede agregar nada más. Simplemente leer, ver, escuchar
para que esto no se vuelva a repetir. Leer, ver, escuchar, para que realmente no se vuelvan a cometer los mismos errores. Por eso nunca estuvo mejor aplicada la frase que dice Stracera en el momento de su alegato: nunca más. Gente, espero que esto, en serio, fuera de joda, nunca más. Gracias por haber estado, gracias por haber compartido este especial que hice. Como siempre digo, les dejo un beso enorme, cuídense, hasta el próximo programa. No se olviden, no me voy a ir, no se olviden que en diciembre tenemos el sorteo que nos dan los chicos de Juego de Almas. Vamos a tener otro sponsor más, vamos a tener un sponsor más de lencería femenina. Estoy cerrando eso, así que en cualquier momento tenemos un sponsor más. Como siempre digo, cuídense, un besito enorme, los quiero.